24 AM. ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos a la revisión de las noticias. Una mañana muy fría en la región metropolitana, así que salga abrigado. Ya vamos a estar con el informe del tiempo, pero hemos estado ahí bordeando los 4 grados solamente y deberíamos estar en torno a los 22, 23 para esta tarde. Ya les vamos a contar en un ratito más junto a Iván Torres. Y vamos a ver lo que está pasando en las calles. Hoy es un día relevante porque podría haber nuevos anuncios en materia de cuarentenas y medidas que se tomen para evitar que se siga propagando el coronavirus después de una cifra récord en las últimas 24 horas que fue conocida ayer con 1.658 casos. Es la cifra más alta de lo que va de la pandemia en nuestro país y además se hace con un muestreo con menos cantidad de test, por lo tanto también la incidencia comienza a ser más alta. Y hoy día la prensa también destaca que ya llevamos 10 días consecutivos de aumento en el número de contagios y también de aumento de ocupación de camas UCI, lo que evidentemente está preocupando a las autoridades y por supuesto a toda la población. Así que vamos a ver qué anuncios podríamos tener el día de hoy. Y estamos chequeando también cómo siguen funcionando aquellas comunas que están con cuarentena. Ha habido ahí varias quejas también de personas que dicen que no se está tomando tan en serio la medida, que se ve bastante flujo de personas. Vamos a preguntarle a Rodrigo Pérez lo que está pasando a esta hora en Peñalolén, que es una justamente de las comunas que está con cuarentena y donde hay controles a esta hora de la mañana. Hola, Rodrigo. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo te va? Buenos días. Nosotros seguimos en la ruta de las fiscalizaciones que se están realizando en la región metropolitana. Estamos en la comuna de Peñalolén, en la avenida Grecia, casi llegando a la rotonda Grecia hacia el poniente para todos los vehículos que están transitando por este sector. Y es muy importante mantener los documentos necesarios, el carnet de identidad, también el salvoconducto, bien el permiso temporal que es facilitado por las distintas empresas. Pero vamos a conocer a esta hora el balance en las últimas horas por parte de la región metropolitana de esta nueva noche. La voz del teniente coronel Rodrigo Soto de la prefectura Santiago Oriente para que nos complemente entonces la información. ¿Qué tal? Muy buenos días, comandante. Cuéntenos cómo estuvo la noche y las últimas 24 horas aquí en este punto. Sí, primero que todo, buenos días al estudio, buenos días a todos los televidentes de Canal 24 TVN. Pues bien, durante la última jornada continúan los controles preventivos sanitarios a lo largo de la región metropolitana a través en forma aleatoria en los distintos puntos. Prueba de ello que durante la última jornada el balance que les puedo indicar es de que hubo más de 10.000 controles preventivos a lo largo de Santiago y producto de ello pudimos detectar a más de 400 personas que infringieron el artículo 258 del Código Penal, 218, perdón, del Código Penal, 318, perdón, del Código Penal, que esto es poner en riesgo la salud pública de terceras personas. Además también puedo señalar de que producto de esto mismo se encuentran incluidas las personas que no respetan el toque de queda desde las 22 horas hasta las 5 de la mañana. Como dato importante, a nivel nacional hemos recibido en nuestra página comisaría virtual más de 400.000 solicitudes tanto de permisos temporales como salvoconducto. En ese aspecto hago un llamado a toda la ciudadanía que tengan paciencia en el ingreso por cuanto la alta demanda es muy fuerte. Las personas están solicitando permanentemente autorizaciones para ejecutar acciones básicas como ir al supermercado, ir al médico u otras necesarias que día a día se van presentando. Allá el llamado a la paciencia y que obviamente no se desesperen por cuanto la página comisaría virtual está funcionando las 24 horas del día. Ustedes han estado realizando ya distintas fiscalizaciones en el sector oriente, también aquí en la comunidad de Peñalolén. ¿Cómo está el comportamiento de la gente? ¿Se está respetando la cuarentena? Se lo pregunto porque hemos estado en otros puntos de la capital donde la percepción de la gente es que no se está respetando tanto, pero por parte de los mismos habitantes. ¿Cómo ustedes ven esa situación? Mire, a nivel general se ve un comportamiento de las personas que respetan esta norma. Tenemos que considerar de que una parte importante del Gran Santiago está con cuarentena, hablamos de casi 5 millones de personas. En algunas comunas se ha extendido la cuarentena, como es Santiago, Quilicura, Cerrillo y otra comuna más que está contemplada. Entonces tenemos que entender de que es una cantidad importante de personas, región metropolitana. Además tenemos que considerar que las personas
también se trasladan por situaciones lógicas. Tenemos que considerar las empresas básicas o esenciales, como son de alimentos, bancos, empresas de seguridad privada, personas del servicio de salud, personas que trabajan en el gobierno. En fin, esto no quiere decir que la ciudadanía, y Santiago sobre todo, en especial, está detenida, sino muy por el contrario, la ciudad está funcionando en algunos puntos, y obviamente Carabineros a nivel región metropolitana establece estos puntos de control como estamos viviendo en estos momentos, con la idea de que controlar a esta persona y las personas y dar eficacia al derecho. Comandante, expliquemos un poco los procedimientos que se están realizando, porque todos los días nosotros mostramos las fiscalizaciones, pero tal vez siempre es bueno recordar cómo es el proceso como tal. Ustedes solicitan los documentos, cuáles también los siguientes pasos que se deben realizar y eventualmente qué pasa si ustedes encuentran un caso confirmado de COVID o sospechoso o en cuarentena, ¿cómo se actúa en ese caso? Sí, aquí hay que destacar 3 puntos. El primero es las personas que trabajan en empresas esenciales o básicas. Estas personas bastan con su cédula de identidad y su credencial de la empresa o institución a la cual trabajan, y ellas pueden continuar su trayecto. El segundo punto que tenemos puede ser alguna persona que va a desarrollar una actividad esencial o básica. Estas se encuentran establecidas claramente en nuestra página virtual, que son 14, y se agrega una además, que es una que considera la autoridad, que es presencial esa autorización, donde la persona va al cuartel más cercano de Carabineros y plantea la situación personal que debe ejecutar, y ahí se le otorga un permiso. En total son 15 permisos temporales. Ese permiso debe portar más su cédula de identidad y la documentación del vehículo. Y la tercera es que podemos encontrarnos también en un control preventivo de una persona que sale de un origen y a un destino, y que en ambos aspectos no tienen cuarentena y pasan por una zona de cuarentena. En ese aspecto, que es el tercer punto, existe la vía de la excepción. Ahí se le recomienda a la persona que por ningún motivo se baje del vehículo, porque si se baja del vehículo, claramente él no estaría cumpliendo la norma y estaría infringiendo lo que es la zona de cuarentena, y ahí procede la detención, donde enmarca claramente en el artículo 318 del Código Penal, que es poner en riesgo la salud pública de terceras personas en estado de catástrofe. Perfecto, clarito toda la información. Ahí está entonces los antecedentes, las estadísticas de las distintas fiscalizaciones. Nosotros nos despedimos por el momento con esta imagen del nuestro camarógrafo Marco Maldonado, de las fiscalizaciones aquí en la comuna de Peñalolén. Bien, Rodrigo, vamos a estar volviendo contigo en un ratito más. Muchas gracias por este informe. Vamos a seguir revisando noticias ligadas al coronavirus. Esta vez en el exterior, Dinamarca se ha convertido en el nuevo país en superar la pandemia al asegurar que logró controlar el número de contagios. La nación, de casi 6 millones de habitantes, declaró este martes que gracias a un esfuerzo colectivo ha podido frenar la curva de contagios y de fallecidos, y aseguró que tiene muy pocas probabilidades de tener una segunda ola de infectados. La primera ministra danesa aseguró que ahora van a implementar una estrategia de testeo más ofensiva y señaló que están preparados para enfrentar un nuevo brote respiratorio. 2 de las claves para el éxito del modelo danés fueron el alto testeo y también el aislamiento de los contagiados, una fórmula que también fue la base de otros países que superaron el COVID-19, como por ejemplo Nueva Zelanda. Volvemos a nuestro país. Diversos centros privados de salud suspendieron la toma de muestras PCR debido a la alta demanda, pero desde el Ministerio de Salud han asegurado que esto no se debe a un quiebre de stock y solo, dicen, es un problema puntual. El hecho se suma a la preocupación de algunos alcaldes por la demora en la entrega de los resultados. Y no solo eso, han acusado que hay una cantidad importante de exámenes que están vencidos. El número más alto de exámenes por millón de habitantes. El número de exámenes realizados en el día de ayer fueron 11.943. Tenemos una cifra de exámenes muy alta en los últimos días. Es la clave de la estrategia sanitaria chilena, por los que se han logrado bajos niveles de letalidad si nos comparamos con otros países del mundo. Un sistema que ha provocado alabanzas internacionales en estas 9 semanas de emergencia. Testeos que en las últimas 24 horas superan los 9.000 y que suman 303.000 exámenes en total. PCRs que hoy están en la mira. Me vine a hacer el examen el 1 de mayo. ¿Cuántos días lleva? 10 días. 10 días. ¿Cuánto tiempo? A mí me habían dicho de 2 días a una semana. Una
Una demora que se repite en varios lugares. Este fin de semana, 1.200 casos de comunas como Renca, Cerro Navia y Quinta Normal aún no habían sido notificados, motivo por el cual se encendieron las alertas en distintos puntos de la capital. Que parte de estos exámenes habían perdidos. No se pueden analizar esas muestras porque ya expiró el tiempo máximo de duración y por tanto no tienen ningún tipo de validez y hay que tomarlas de nuevo. En algún momento nos informaron que habían un número importante, casi 1.200 test, que frente a la incapacidad de contar con laboratorios de la región metropolitana habían sido mandados a Puerto Montt. Falta de insumo en algunos hospitales, falta de gestión o colapso ante la demanda según las autoridades comunales. Lo concreto es que el examen sí tiene fecha de vencimiento. Hay dos tipos de medios de transportador para la muestra obtenida. Y en ello el tiempo preprocesamiento manteniéndose refrigerado debería ser no más de 48 horas. El Servicio de Salud Occidente, a través de un comunicado, señaló que procesan las muestras de 15 comunas y han enviado test a regiones. Sobre los PCR vencidos no hay respuesta. Si llegase a ocurrir, lo que debe realizarse es nuevamente un examen, pero también, insisto, en guardar las cuarentenas. Y ya llegamos a las 11 y son ya casi las 2. Mucha gente, llevamos mucho rato esperando. Nosotros debemos estar aquí como de las 11:30. No, antes, como 20 para las 11. Como 20 para las 11 que estamos acá. Pasadas las 2. Sí. Filas como estas se repiten también en los centros privados. La demanda por un examen aumentó considerablemente las últimas 24 horas. Estamos ante una crisis para tomar examen de PCR, pero puede que en algún momento falte en alguna parte y ahora en otra y así estamos. Estas informaciones figuraban en la mayoría de los centros privados. Suspensión de la toma de PCR, principalmente por la alta demanda y algunos centros por falta de stock de insumos. Muchos laboratorios privados que están con un quiebre de stock de los reactivos para la PCR. Esta es una técnica bien específica, muchos de los reactivos que se usan para esta técnica no se generan en Chile. Ahora tenemos que replantearnos un poco la situación del diagnóstico. Sin duda la PCR es el eje fundamental, pero tenemos que priorizar y ver nuevamente cuáles son los exámenes o a quiénes tenemos que realizar esos exámenes. Desde el MinSal aclaran que son hechos puntuales en algunos centros privados, pero recalcan que en el país no hay quiebre de stock. Este fin de semana llegaron 200.000 kits de PCR que están disponibles en el sector público, pandemia que sigue desafiando a la red hospitalaria y a la responsabilidad de todos los chilenos. Bien, vamos a volver con Rodrigo Pérez, retomamos el contacto, ha habido varias informaciones que han marcado las últimas horas y él nos va a contar más detalles. Rodrigo. Retomamos el contacto, Carla. Primero sí con las imágenes de las fiscalizaciones que a esta hora se están realizando. Estamos en la comuna de Peñalolén, justo en la avenida Grecia, muy cerca de la rotonda Grecia, donde Carabineros está realizando estos distintos controles. La comuna de Peñalolén también es parte de esta cuarentena y es por eso que está emplazado aquí un punto de fiscalización con el fin de verificar que las personas, los conductores, estén cumpliendo con esta medida, todo para evitar la propagación mayor del coronavirus. Vamos a revisar las informaciones policiales de las últimas horas. Pongan mucha atención a las siguientes imágenes. Son fuegos artificiales que se registraron en la comuna de Ñuñoa. También estuvieron en otros puntos de la capital, pero llaman la atención porque son hechos que comenzaron en horas de la tarde y que se extendieron incluso hasta eso de la medianoche. Ocurrió en la comuna de Ñuñoa, esto puntualmente en la población Rosita Renart. Y vamos a volver con el comandante Rodrigo Soto para que nos complemente esta información. ¿Cuáles son los antecedentes? Porque sin duda esto es bastante preocupante considerando que estamos también en un periodo de cuarentena en algunas comunas y donde también hay que respetar el toque de queda. Sí, indudable. Aquí tenemos una situación muy irresponsable que lamentablemente no están tomando conciencia las personas respecto al llamado que se hace permanentemente tanto el Ministerio de Salud, Carabineros de Chile y los medios de comunicación social, que son muy importantes por lo demás. Carabineros recibió un llamado al nivel de emergencia donde nos daban cuenta de que personas ejecutaban desórdenes públicos en la vía pública. Conforme a los antecedentes que manejamos,
irresponsablemente un grupo de 40 personas aproximadamente de distinto grado etario, entre ellos menores también, estaban celebrando un cumpleaños en la vía pública. Entonces hago un llamado a la gente que sea responsable, cumpla con la normativa. Es de la única forma que nosotros podremos lograr la estabilidad en el país. Lamentablemente este tipo de conductas no ayudan para nada para lo que queremos todos nosotros, que es poder lograr una estabilidad y normalidad a lo largo de Santiago sobre todo y el país en general. Allá el llamado a la conciencia y no a ejecutar este tipo de acciones que lo único que consiguen es agravar aún más el problema de esta pandemia. Por esta situación, ¿hubo intervención de carabineros? ¿Hay detenidos por estos hechos? Sí, indudable. Hay que considerar que era un sector residencial. Todas estas personas vivían ahí mismo, a un costado de la calle. Entonces, Carabineros en esos aspectos, para no causar ningún mal mayor, sobre todo aquellas personas de la tercera edad, personas embarazadas y niños que viven en esa zona, se ejecutó un rol educativo donde estas personas rápidamente ingresaron al domicilio y se logró la normalidad en el sector. Son hechos que igual no es primera vez que ocurren en este punto, también en otros sectores de la zona norte de la capital y también incluso en otros puntos de la región metropolitana. ¿Cómo se está operando durante la noche para que estas situaciones no puedan ocurrir o evitar estos hechos? Sí, claro, hay que considerar de que hay puntos establecidos para los controles preventivos sanitarios y también hay puntos que se generan en forma espontánea como lo que usted indica. En esos aspectos es el llamado que hace Carabineros de Chile, a ser conscientes, a no ejecutar estas acciones que lo único que consiguen es lamentablemente a empeorar esta pandemia. Nosotros hacemos el llamado una vez más y somos reiterativos. La única forma de nosotros poder controlar esto, y es importante el apoyo y la conciencia de las personas, con un control social individual, personal, de cada todos, no me cabe la menor duda de que vamos a lograr poder controlar esta pandemia. Perfecto, listo, muchas gracias. Ahí está entonces el teniente coronel Rodrigo Soto explicando este procedimiento que ocurrió en la comuna de Ñuñoa, pero que también se extendió en otros puntos de la capital. En la comuna de Macul también, en la población Santa Julia, ocurrieron fuegos artificiales desde las 6 de la tarde hasta aproximadamente las 10 de la noche, y también en la comuna de Conchalí. Y las imágenes que ustedes van a ver a continuación son imágenes de archivo de un funeral que ocurrió el año pasado, justo en esta fecha, por la muerte de un joven de 18 años. Se llama Bastián López Reyes, alias El Pollito. Este caso cobró mucha connotación social porque se trató del primer velorio de connotación mediática, o los reconocidos o más conocidos los narcovelorios. Y es por eso que durante esta noche también se registraron algunos incidentes, fuegos artificiales, también incluso algunos disparos, y hubo 10 personas detenidas en la comuna de Conchalí por personas que estaban participando de estos hechos y que incluso se enfrentaron con carabineros y militares y terminaron con la detención de estas personas. Habló sobre este procedimiento también Carabineros ocurrido en la comuna de Conchalí, así que pasemos a revisar parte de esas declaraciones. Se reúnen aproximadamente 10 personas fuera del domicilio, específicamente en una gruta que recuerda al fallecido. Se comienza a lanzar pirotecnia y objetos contundentes contra ambos personal, por lo que luego de varias advertencias, Carabineros hace uso de la contención y posteriormente, por infracción al artículo 318 y a la infracción al toque de queda, se procede a la detención. Operativo de Carabineros realizado en la comuna de Conchalí que terminó con 10 personas detenidas por participar en algunos incidentes en pleno toque de queda, y que es parte de los distintos hechos que han ocurrido no solamente en Conchalí, sino que también, como lo observábamos, en Ñuñoa, con fuegos artificiales que generan también preocupación entre los vecinos, pero que ocurren en un contexto donde también es bastante complicado si se considera que el llamado que se ha realizado es mantenerse en casa y no evitar la exposición mayor en la calle. Vamos a seguir revisando otras informaciones a esta hora en 24 AM y les vamos a contar que en la comuna de La Florida hubo un accidente de tránsito que fue protagonizado por el cantante chileno Américo. Todo esto ocurrió en horas de la tarde de ayer, más bien en la noche, a eso de las 21:40 aproximadamente. Un accidente de tránsito que fue protagonizado por el cantante nacional y se registró en la intersección de María Angélica con calle Olga Salas, por causas que están siendo investigadas.
El cantante nacional perdió el control de su automóvil, impactó un poste del alumbrado público y también el muro perimetral de una vivienda particular. El cantante, de nombre Américo, más bien conocido, pero de nombre Domingo Vega Ursúa, fue detenido por personal de la 61ª Comisaría de Carabineros de la Florida y se encuentra en buen estado de salud, al igual que las personas que viajaban por él. Esto según la versión que indica también el propio abogado. Hubo muy pocas palabras por parte del abogado, no entregó muchos detalles, a pesar de la presión que hubo para que entregara más antecedentes. También hay que reconocer que fue bastante complejo obtener detalles en la propia comisaría. De hecho, Carabineros después entregó detalles sobre la detención del cantante nacional y fue detenido, fue constatar lesiones, se está viendo también. Se hizo el test de alcoholemia y quedó apercibido, es decir, quedó en libertad por esta situación. Vamos a revisar declaraciones de Carabineros, también del abogado, donde explican la detención del cantante Américo ocurrido durante la noche en la comuna de La Florida. Se dirigía por calle María Angélica al oriente y al llegar a calle Olga Salas, en la comuna de La Florida, por causas que se investigan, el conductor perdió el control del automóvil, impactando un poste de alumbrado público y un muro perimetral de una casa particular. El conductor se encuentra sin lesiones y los antecedentes se pusieron a disposición de la Fiscalía. Se está evaluando y analizando la situación judicial de nuestro representado. ¿Chocó en estado de ebriedad? ¿Fue un accidente de tránsito? Forma parte de la investigación. ¿Cómo se encuentra el estado de salud? Todas las personas también no existen afectados en este caso. ¿Cuál es la situación de la que ha detenido? Permiso, tengo que salir porque tengo compromiso todavía. Ahí ustedes escuchaban las declaraciones del alcalde, del abogado más bien, Rodrigo Toledo, explicando la detención de Américo. No entrega muchos detalles, por cierto, eso hay que reconocerlo, pero el caso ocurrió durante la noche en la comuna de La Florida, donde fue atendido por funcionarios de Carabineros, donde fue detenido. Un accidente de tránsito que ocurrió en María Angélica con calle Olga Salas. De hecho, estuvimos en el lugar donde uno de los postes de luz fue reparado horas después que ocurrió esta situación, y también en todo ese perímetro donde ocurrió este accidente de tránsito. Va a ser parte de la investigación, conocer las causas exactas de cómo ocurrió todo este hecho, pero que sin duda alguna llama también la atención porque aquí estuvo participando el cantante nacional Américo, que de todas maneras también él reside aquí en la comuna de La Florida. Seguimos revisando más informaciones. Y durante la noche nosotros hemos estado realizando distintos recorridos en hospitales de la región metropolitana con el fin de constatar en terreno la atención, sobre todo en horas donde hay pacientes que están esperando para, por ejemplo, realizarse exámenes y sobre todo cuando ya son casos sospechosos de coronavirus. Nuestra visita estuvo concentrada en el Hospital Sotero del Río, en la comuna de Puente Alto, donde conocimos casos de personas que llevaban varias horas a la espera de tener una atención en urgencias. Familiares de pacientes que se encuentran en urgencias para tomarse los exámenes o que habían sido derivados a un box o que incluso también estaban en ambulancias esperando. Y también conversamos con casos sospechosos de coronavirus, pacientes que nos explicaron la situación, donde argumentaban que una vez que comenzaron a sentir los síntomas, fueron a distintos centros asistenciales o bien se dirigieron de manera inmediata hacia el Hospital Sotero del Río, pero aseguraban que la atención era bastante lenta, en el sentido que primero les aseguraban que no estaban las camas para atender y segundo que los exámenes que ellos se habían tomado no estaban en el tiempo que les habían prometido. Es una situación bastante compleja que ocurre en este recinto y también en otros recintos asistenciales del país. Incluso personas que llevaban más de 7 horas esperando, cuando estuvimos ahí a eso de las 4 de la mañana, personas que llegaron a las 10 de la noche, incluso antes, y era bastante compleja la situación, a pesar que durante la noche y durante la madrugada también la cantidad de personas que llega hacia los recintos asistenciales y los hospitales es menor en comparación al día, pero de todas maneras hay personas que están esperando por una atención para así verificar si efectivamente o no mantienen coronavirus. Conversamos con algunos de ellos, así que revisemos parte de los testimonios que nosotros recopilamos ahí en el Hospital Sotero del Río.
Ella empezó el sábado en la noche, estuvo el domingo, el lunes tenía control médico, como te explicaba, en el consultorio, y de ahí fue que le tomaron el PCR, el test del COVID, y ahora ya estamos acá porque el tema con los medicamentos que le dieron ayer no disminuyó nada, al contrario, la fiebre ha seguido, ella se siguió sintiendo mal. Aproximadamente llegué acá en ambulancia como las 22 horas y desde ahí me tomaron 2 oportunidades los signos vitales y nada más. Una otra información, que tenemos que esperar al médico y que no hay cama. Me trajeron de la ambulancia, llegué directo a urgencia mate porque tenían que ver el estado de mi embarazo y luego me iban a atender en urgencia adulta para ver cómo está la situación de por qué no puedo respirar. Bien. No se me ha hecho ningún examen todavía del coronavirus, pero en mi hoja sí le pusieron que tengo el COVID positivo. Hay que hacer presente que en el Hospital Sotero del Río hay carpas instaladas para pacientes especialmente que van por este tipo de atenciones. Y durante la noche y durante la madrugada ya comienza a hacer frío. Las temperaturas también empiezan a bajar, 5 grados aproximadamente, 6 por ahí, y es por eso que es bastante complicado también permanecer en horas de la madrugada, sobre todo en ese sector que es abierto y que está afuera de la urgencia del Hospital Sotero del Río. Situaciones complejas entonces, donde ahí algunas personas relataron, en el caso de esta última joven, quien estaba embarazada y que llegó a eso de las 22 horas y que a eso de las 4 de la mañana esperaba aún por atención en la urgencia del Hospital Sotero del Río. Bien, vamos a seguir revisando más informaciones y ahora nos vamos hasta la comuna de Maipú, donde se han estado realizando distintas sanitizaciones en las calles, y esta en particular en la plaza de Maipú, donde carros lanzaaguas de carabineros de las unidades de control de orden público que fueron adaptadas para de esta manera sanitizar las calles, estuvieron ahí realizando todo este procedimiento sanitario en horas de la noche, a eso de las 22 horas y también cerca de la medianoche. Son carros lanzaguas que mantienen ahí todas las conexiones para realizar la sanitización con amonio cuaternario y que están también realizando las distintas sanitizaciones en otros puntos de la capital. Ya lo habíamos visto durante días anteriores en la comuna de Quinta Normal, también ahora en Maipú. Se espera que esté en otros puntos de la capital donde hay una mayor cantidad de personas, todo con el fin de sanitizar las calles y evitar de esta forma la propagación mayor de la enfermedad, y que en este caso son realizadas por carros lanzaaguas y que entonces han estado siendo parte de estos procesos sanitarios en la capital y ahí en la comuna de Maipú. Parte entonces de las últimas informaciones, nosotros nos despedimos con esta imagen de fiscalizaciones aquí en la comuna de Peñalolén. Bien, completo informe, Rodrigo. Muchas gracias, nos vemos. El Ministerio de Educación anunció que a fines de este año se va a llevar a cabo la prueba CIMSE, un examen que tendrá carácter, eso sí, diagnóstico y sin consecuencias para las escuelas. Vamos con Dani Linares, que nos va a contar más detalles de esta decisión que ha sido bien polémica y no tan compartida por varios expertos. ¿Cómo estás, Dani? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Carla? Muy buen día. Bastante cuestionada la determinación que ha tomado el Ministerio de Educación de la aplicación del CIMSE de todos modos, pero con un objetivo distinto al que se realiza año a año. Vamos a conversar de aquello junto a Daniel Rodríguez, el director de la Agencia Nacional de Educación, sobre esta determinación. Daniel, si nos podrías explicar en contexto por qué finalmente se utiliza este instrumento, el CIMSE, que habitualmente se realiza para diferentes cursos en esta época, en la situación especial que vivimos. Bueno, varias cosas. Primero, no es que lo vayamos a aplicar en esta época. La aplicación del CIMSE se hará como todos los años en el segundo semestre, y este año en especial la haremos mucho más tarde, a final del año, estamos pensando al final del año escolar, de manera de aprovechar de mejor manera el tiempo presencial que puedan tener los alumnos una vez vuelvan a clase. Pero lo importante aquí es que el CIMSE es una herramienta con la que el sistema cuenta, y lo que corresponde hacer en esta época de pandemia es adaptar esa herramienta para que sirva a los propósitos y a las necesidades
del sistema en este contexto. Y eso es lo que estamos haciendo con la aplicación SIMSE de este año. ¿Es tan dúctil esta herramienta, Daniel, para poder obtener los resultados que se buscan? He escuchado al ministro de Educación que la idea es ver el impacto, ¿no?, que ha tenido en cada comunidad, en cada escuela, en cada estudiante, el hecho de no ir a clases, producto de la pandemia, pero sabemos que es una medición estandarizada. ¿Puede llegar a ese nivel de detalle, a ese nivel de información que sea útil finalmente para poder elaborar políticas públicas a ese respecto? Absolutamente. Con estandarizado se refiere a que intenta controlar las condiciones en las cuales se aplica. Es decir, si la aplica una persona en un minuto y la aplica otra persona en otro, esas mediciones son comparables. Y eso es lo que se va a buscar. Es decir, poder tener una fotografía de todos los establecimientos del país y su estado, el estado de los aprendizajes y de otras variables de calidad a final del año. Buscar causas y consecuencias es algo que ninguna prueba puede hacer. Esos son estudios. Pero esta prueba sí tiene la ductibilidad y estamos a tiempo todavía de hacer los cambios necesarios para que pueda servir ese propósito. ¿Y por qué no realizar otro mecanismo de evaluación, una encuesta o otras herramientas que pudieran generar información mucho más específica, ir al punto de lo que se busca, que es básicamente cuál ha sido la afectación de todo esto en los niños, en su nivel socioemocional y también, por cierto, en lo que tiene que ver con el aprendizaje? Porque esto es un sistema de evaluación y estamos haciendo una herramienta que hace precisamente lo que tú dices, que es el diagnóstico integral de aprendizaje, que va a aplicarse cuando vuelvan las clases presenciales, que consta justamente, como lo dices tú, de un diagnóstico socioemocional, que es a través de una encuesta o otro tipo de herramienta, dependiendo de la edad del estudiante, y pruebas autoaplicadas de lenguaje y matemática, que tienen validez por niño. El profesor va a tener el resultado inmediato, si lo reporta en una página web, en un portal que estamos diseñando, va a tener la información y orientaciones de forma inmediata y a nivel de estudiante. Por lo tanto, esa herramienta que tú mencionas, que efectivamente es muy útil en este minuto, lo estamos elaborando y se va a aplicar en todos los niveles, en todos los colegios de Chile. Pero el SIMSE cumple otro rol, un rol más de una visión nacional, de una visión justamente estandarizada y por lo tanto comparable, y esa herramienta corresponde más aplicarla hacia final de año para tener una fotografía de cómo ha sido todo este proceso. Vamos a ese punto. ¿Qué tan comparable es finalmente este resultado de SIMSE para la elaboración de políticas públicas que hablamos se preparan para una duración bastante extensa en los años? En comparación a los resultados anteriores, viendo el año que estamos viviendo, muy atípico en medio de esta pandemia, que a todos nos pilla desprevenidos sin tener mayor información, ¿qué tan comparable y qué tan útil va a ser finalmente esta información? Útil de todas maneras. Comparable entre años, por ejemplo, con el año 2016, no, y no es el objetivo, no buscamos eso, porque las condiciones de aplicación obviamente son muy diferentes, pero sí va a ser comparable entre comunidades educativas. No sabemos qué comunidades educativas han enfrentado mejor o peor esta pandemia. Ha habido creatividad, ha habido esfuerzos de los profesores, pero ha sido muy heterogéneo, no sabemos, no tenemos información. Y desde el estallido social que no se han podido hacer mediciones a nivel censal para conocer el estado del sistema completo. Entonces, más que nunca es importante tener esta información. Ahora, tú dices respecto a largo plazo, todos los déficits de aprendizaje que se estén generando ahora van a tener un impacto a largo plazo. Por eso es importante identificarlos ahora y comenzar ahora los remediales y todas las políticas generales que apunten a tratar de compensar este déficit, pero corresponde actuar ahora para futuro. Esta aplicación de la prueba que se pretende trasladar a lo más final del año escolar, en el caso de que vuelvan, por cierto, los estudiantes a una educación presencial, va a también retrasar la entrega de resultados, imagino. ¿Cómo se está trabajando en aquello? Porque lo importante es contar con esta información para el inicio del próximo año escolar, para poder ir desde ya, ir avanzando en los déficits que quedaron de este año. Habitualmente el SIMSE se toma el mes de octubre y los resultados están en mayo. O sea, correcto, hay un tiempo de proceso de datos que es muy largo. En este caso se va a hacer en diciembre, me imagino que la entrega de resultados también va a ser tardía. Vamos a intentar de que no sea así, estamos planificando todo para poder entregar los resultados, ojalá en al menos algún nivel durante marzo del próximo año, modificando algunos de los procesos y simplificando sobre todo el formato de la entrega. ¿Por qué el SIMSE? ¿Por qué realizar esta herramienta, utilizar esta herramienta que ha sido tan debatida, la determinación de decir que esta prueba ya había generado una cierta de reticencias en el ámbito escolar, en comunidades, a nivel de expertos en la materia, y se utiliza de todas maneras esta vez, pero con otros fines? Por eso hacía la pregunta al inicio si es tan dúctil esta herramienta para poder realizar aquello. ¿Por qué se realiza este SIMSE en particular? Efectivamente, porque creemos y estamos convencidos de que si la adaptamos a las necesidades que hoy día tiene el sistema, es útil y va a ser fundamental para que el sistema educacional enfrente la pandemia.
Efectivamente existen opiniones que están en desacuerdo del CIMSE, algunas veces a todo evento, por razones más bien ideológicas. Otros ven las dificultades particulares de este año, pero la verdad es que esos argumentos no logran sopesar la necesidad urgente que tiene el Ministerio de Educación y la agencia y el sistema de datos, de información real en terreno, más que especulaciones o, digamos, reflexiones más bien abstractas. Sobre esas especulaciones y opiniones, le consulto sobre esta idea que ha puesto sobre la mesa el Colegio de Profesores, señalando que aquí hay más bien un fin económico detrás, que hay un dinero que tiene por presupuesto el Ministerio de Educación, que ya está licitado, por ende hay un compromiso económico para realizar esta prueba y que es finalmente el mayor sustento de la determinación de realizarla a todo evento. La verdad es que en toda operación de este volumen se requiere obviamente recursos, y obviamente la agencia invierte recursos en una aplicación que cumpla con todos los estándares y lo hace así todos los años. Respecto al Colegio de Profesores, la verdad es que ellos tienen que reflexionar sobre qué lado quieren estar y cómo van a verse a sí mismos en el futuro, sobre cómo actuaron en la pandemia, si colaborando o buscando un problema en cada cosa que se hace. Daniel, sobre ese punto vamos a los cambios que significan para las comunidades el CIMSE. Habitualmente un mal resultado en CIMSE tiene consecuencias para los establecimientos. En esta oportunidad se han retirado esas consecuencias. ¿Cuáles son las condiciones para los estudiantes y también para los establecimientos de la rendición de este CIMSE atípico, por llamarlo de alguna manera? El CIMSE nunca ha tenido consecuencias para los estudiantes, eso jamás ha sido así. Tiene consecuencias para los establecimientos y consecuencias que requieren un sistemático rendimiento deficiente, incluso controlando por nivel socioeconómico. Entonces, también esto se tiende a agrandar mucho más de lo que es. Y lo que se hará este año es que esas consecuencias que tienen, en el fondo, como fin una sanción por mal desempeño, no se van a aplicar. Por lo tanto, es mucho más fácil para las comunidades enfocarse en lo propiamente pedagógico y educativo de la prueba, más que en su función de rendición de cuentas. Perfecto. Daniel Rodríguez, muchas gracias por acompañarnos esta mañana con información sin duda relevante que ha generado también el debate, ¿no?, sobre la necesidad o no de contar con esta prueba, si los datos que se van a obtener van a ser realmente útiles para poder elaborar política educativa, sabiendo que hay una afectación clara respecto al aprendizaje que están teniendo hoy los niños a través de clases online, muchos de ellos, otros que no tienen la posibilidad de conexión a internet y que van a ver un desmedro sin duda en sus aprendizajes durante este año producto de la pandemia. Bien, pues muchísimas gracias, Dani. Seguramente se va a seguir discutiendo en torno a este tema. Vamos a ver qué más dicen los expertos y también las autoridades. Nos vemos. Que tengas un buen día. 7 de la mañana con 36 minutos. Nos vamos a ir a una pausa bien breve. Vamos a ver cómo están las calles a esta hora. Recuerde que es una mañana bien fresca, así que salga abrigado. Tenemos 4.3 solamente a esta hora. Ya vamos a estar con el informe del tiempo y con muchas más noticias. En un 40% han aumentado las declaraciones de quiebra en abril. Se trata de la mayor alza desde que se mide la insolvencia personal. Son cifras que confirman los malos pronósticos augurados para la economía local. Queremos conversar sobre este tema con Mario Espinosa, abogado y gerente general de defensadeudores.cl. ¿Cómo estás, Mario? Muy buen día. Muchísimas gracias por este contacto. Hola, buenos días. No, muchas gracias a ustedes. A ver, abogado, ¿qué significa que la gente se vaya a quiebra? ¿En qué momento alguien llega a tomar una decisión como esa? Porque evidentemente nos demuestra que nuestra economía puede estar siendo mucho más afectada si es que vemos este aumento progresivo en las personas que se acogen a este beneficio. Sí, la verdad es que las personas que buscan y se declaran en quiebra están en búsqueda de una solución bastante desesperada. Y afortunadamente la ley de insolvencia, esta nueva ley de quiebras, contempla solución para especialmente personas naturales, trabajador dependiente, los pensionados, estudiantes, dueñas de casa, que antes estaban fuera de este tipo de soluciones porque la ley antigua de quiebras no contemplaba soluciones para este tipo de personas y hoy día sí lo pueden hacer. Entonces se trata de personas que ya están absolutamente sobrepasadas por las deudas y que donde la única solución que tienen es pedir su quiebra personal o liquidación, como hoy día se llama, como una solución, pero lo bueno es que es una solución concreta y además bastante efectiva para este problema. Sí, antes de declararse en quiebra existe la posibilidad de intentar una reorganización de las deudas, el poder repactar con los acreedores, pero eso ha ido mostrando una baja o se ha quedado bastante estable. Lo que se dispara es el nivel de quiebras. ¿Qué significa eso? Que la gente tampoco ha podido reorganizar y que en el fondo es tanto el daño económico que directamente hay que pedir la quiebra.
Así es, la ley de quiebras tiene un poquito menos de 6 años de vigencia y cuando esto partió eran mucho más las renegociaciones que las liquidaciones. Hoy día, de los últimos 2 años, esa tendencia se revirtió y hoy día son mucho más las liquidaciones. Eso no tiene otra explicación que las personas hoy día tienen mucho menos recursos disponibles para poder renegociar. Tú para poder renegociar tienes que tener un trabajo estable, tienes que tener un ingreso permanente, porque de otra forma tus acreedores no van a aceptar el acuerdo de renegociación porque tú no tienes cómo asegurarle que les vas a poder cumplir. Por lo tanto, esa tendencia en los últimos 2 años se ha revertido y hoy día son mucho más las liquidaciones porque hoy día las familias chilenas tienen mucho menos ingresos disponibles. Eso lo dicen todos los informes económicos, especialmente incluso el Banco Central, donde determina que las familias chilenas destinan hoy día el 76% del ingreso anual disponible al pago de las deudas. Entonces, es debido a eso, al empobrecimiento de la familia chilena, a los menores ingresos que tienen, que se han disparado las liquidaciones y esa tendencia se va a mantener producto de la situación que hoy día estamos viviendo. Abogado, ¿en qué situación tiene que estar una persona para acogerse a esta quiebra? ¿Deber qué? ¿Deber cuánto? La ley exige como requisito para la liquidación el estado de insolvencia. El estado de insolvencia no está definido en la ley, sin embargo es una situación, es un estado económico donde yo no puedo cumplir con mis obligaciones porque mis deudas superan con gran porcentaje mis ingresos y yo hoy día con mi ingreso permanente no puedo hacer frente a ninguna de mis obligaciones. Es una situación de insolvencia lo que exige la ley y hay algunos parámetros que los tribunales han ido determinando cuando una persona se entiende que está en esa situación. Por de pronto, la diferencia entre ingresos y gastos. En segundo lugar, la existencia de juicios por donde yo ya estoy demandado, estoy en DICOM, estoy moroso, tengo más de una deuda, tengo una pluralidad de acreedores. Son distintas situaciones que van configurando esta situación de insolvencia y en cuanto a sus causas son múltiples motivos. La cesantía, un trabajo con menores ingresos, la crisis sanitaria, alguna enfermedad, etcétera. ¿En qué consiste o cuáles son los efectos de declararse en quiebra? Porque usted me dice es una medida bien desesperada. Yo me imagino que viene después de un proceso donde la gente trata de hacer ajustes, se entra en esta especie de bicicleta y en algún momento no se da más abasto. Cuando las personas logran esto, ¿cuáles son los efectos en el fondo? ¿Qué ocurre con sus cuentas, con sus bienes, con su patrimonio también? Sí, el patrimonio se entrega, el patrimonio hay que entregarlo, el efecto de la liquidación es que yo con mis bienes pago las deudas hasta donde alcance. Antes del proceso de liquidación o quiebra tenemos un deudor que está desesperado, que está sobrepasado, pero esa situación cambia drásticamente cuando el proceso termina. ¿Por qué? Porque al término del procedimiento de liquidación o quiebra, el deudor queda sin deuda. La deuda se extingue aunque yo no haya alcanzado a pagar el total de la deuda con lo que yo tenía. Y el segundo efecto importante se llama rehabilitación financiera al deudor, es decir, que se elimina la morosidad del sistema, quedo sin DICOM, para que se entienda claramente. Por lo tanto, son dos efectos muy importantes que significan una solución concreta al problema de morosidad, al problema sobre endeudamiento. ¿Y las deudas que termina pagando la gente cuando se acoge a esta ley de quiebra son menores? Es decir, se pacta, yo no te voy a poder pagar el 100%, te pago a lo mejor menos, se llega a un acuerdo. Esto entiendo que es con representación además de un abogado necesariamente, ¿no? La liquidación, ahí no hay un acuerdo de pago. Yo entrego los bienes que tengo, el liquidador los toma, los incauta, los remata y con ese producto el remate paga las deudas hasta donde alcanza y si es un procedimiento judicial. El acuerdo de pago, y por tanto requiere de un abogado, el acuerdo de pago se produce en el otro procedimiento que se llama renegociación, que es gratuito, es administrativo, no requiere patrocinio de abogado, la superintendencia de insolvencia actúa como mediadora y ahí tú llegas a un nuevo acuerdo de pago con todos tus acreedores. No como antes que ibas uno a uno repactando y aumentando tu deuda. No, la gracia de la renegociación es que tú ajustas tu pago mensual a tu capacidad de pago real y llegas a un nuevo acuerdo de pago con tus acreedores. Son dos procedimientos distintos. En uno tú pagas la deuda, acorde a tus capacidades, tienes requisitos sí específicos, y en otro la liquidación, que es el que estábamos hablando, y tú necesitas de un abogado porque es un procedimiento judicial, pero no llegas a un acuerdo de pago, sino que pagas las deudas con los bienes que te rematan. Abogado, para finalizar, antes de que existiera esta ley, ¿qué pasaba con las personas que estaban en esta situación que hoy día justifica para acogerse a la ley de quiebra? Antes, ¿qué ocurría? ¿Esto ha sido ya en su aplicación y en el balance algo positivo para la gente? Es absolutamente positivo. Antes teníamos personas que no tenían una solución definitiva. Eran personas que estaban eternamente fuera del sistema financiero. Para un sistema financiero no es bueno tener personas desbancarizadas. Eso es caldo cultivo para el endeudamiento informal y todo lo que eso trae como consecuencia, delito de usura, matonaje en las cobranzas, etc. Antes esas personas no tenían solución, estaban en DICOM, veían sus bienes embargados, probablemente rematados y quedaban de todos modos con deuda y quedaban fuera del sistema eternamente. Eso
Tenemos que entender que esta ley vino en una época también en un conjunto de medidas que el gobierno de turno tomó para la reactivación económica y se entendió que era necesario y bueno para la economía reinsertar a estas personas, traer de vuelta a esas personas al sistema financiero y la única forma era a través de modernizando el sistema de quiebras en Chile y se ha logrado. En estos 6 años hay miles de personas que han tenido ese beneficio y se espera, producto de lo que está pasando y como ya muestran los números, que esto se dispare durante el segundo semestre de este año. Bueno, esa no es una buena noticia, en el sentido que a uno le gustaría que nadie tuviera que acogerse a esta ley, pero claro, con las consecuencias del coronavirus también en lo económico, vemos que se están disparando las solicitudes. Muchas gracias por ayudarnos a entender un poquitito más, abogado. Que tenga un buen día. Gracias a ustedes, buenos días. Nos vemos. Bien, hablemos del coronavirus también. Los esfuerzos de la autoridad sanitaria están puestos en la lucha contra el COVID-19, pero también hay que ver la interacción porque hay otros virus respiratorios en esta época del año sobre todo. Pero ahí al menos hay una buena noticia porque según un informe del ISP han disminuido en casi un 30%. Vamos a conversar con el doctor Felipe Rivera, médico broncopulmonar y jefe del Departamento Respiratorio de la Clínica Dávila, sobre esta situación. ¿Cómo está, doctor? Muy buen día. Buenos días a usted, Carla. A ver, doctor, se sacan cuentas alegres hasta ahora de otros virus que deberían estar circulando. La influenza, la parainfluenza, tenemos el virus sincicial, que para los niños puede ser tremendamente complejo. ¿Esta es la época del año donde más circulan o esos virus podrían incrementarse también en el futuro, pensando siempre en que este año tiene que interactuar con el coronavirus? A ver, tradicionalmente los virus respiratorios, que son la influenza, respiratorio sincicial, los adenovirus y todos los coronavirus distintos al coronavirus que nos estamos atendiendo hoy día, empiezan a circular en esta época alcanzando un pic máximo aproximadamente final de mayo, junio y julio. ¿Qué ha favorecido para que esto no ocurra? Explícitamente es lo que está haciendo la gente, que es mantenerse en sus casas, el distanciamiento físico, el lavarse las manos, las mascarillas, porque todos estos virus se transmiten esencialmente por vía respiratoria, por gotitas. Por lo tanto, si estamos atacando el coronavirus, el SARS-CoV-2, ¿no es cierto?, estamos también impidiendo que se produzcan las infecciones por otros virus, por lo tanto eso nos favorece. Pero cuidado, esta tendencia se puede quebrar por 2 razones. Una, porque empiezan los fríos intensos, que hacen que la gente esté más junta, empiezan los fríos que la gente utiliza calefacción generalmente inadecuada y los virus encuentran su hábitat, su ambiente preciso para encontrar su máximo sentido de multiplicación. Por lo tanto, no contemos todavía cuentas alegres, sino que tenemos que seguir con los cuidados que nos estamos enseñando. Ahora, doctor, eso le quería preguntar. Yo me imagino que las próximas semanas también en esta materia pueden ser más complicadas, pero, por ejemplo, tenemos ciudades menos contaminadas. Me imagino que eso es una contribución a raíz de la baja también en el transporte de las personas por las cuarentenas, ya sean obligatorias o voluntarias. Y también me imagino que tener a los niños fuera de clases es bueno en el sentido de que no están transmitiendo permanentemente estos virus. El sincicial, por ejemplo, estresa bastante al sistema de salud cada año, ¿no? Absolutamente correcto, porque los niños en los colegios, los jardines infantiles se juntan, se chupan los juguetes, se los traspasan uno a otro y es imposible decirle a un niño que mantenga una distancia física. Por lo tanto, el colegio, el jardín infantil es un ambiente propicio para que los virus se contagien unos a otros. Por lo tanto, si los tenemos en la casa, evidentemente va a bajar la carga viral que tiene cada uno de ellos para hacer una infección. Pero esto tampoco puede ser eterno, o sea, tenemos que propender en algún momento a decir cuándo vamos a empezar a abrir esto, que todavía no es el momento, eso es categórico. Doctor, ¿cómo podemos reducir o seguir cuidándonos de estos otros virus en las semanas que vienen? Usted hablaba de las bajas temperaturas, la verdad es que estamos con harto cambio de temperatura, todavía no ha bajado como uno esperaría para esta época del año, de hecho para el fin de semana, el sábado se esperan cerca de 30 grados, pero tenemos mañana que están mucho más frescas. Ayer mucha gente ya encendió la estufa, la calefacción, por lo tanto empieza a cambiar un poco también nuestra forma de vivir. Me imagino que aquí hay que extremar las medidas, ¿no? Claro, aquí hay que cuidar las cosas que podemos manejar. ¿Cuáles son? Tratar en lo posible de usar sistemas de calefacción lo menos contaminantes, eso es electricidad, gas y muy al último la parafina en cualquiera de sus formas. Y por supuesto nunca el carbón ni ninguna de esas estufas a parafina antiguas. La segunda cosa es evitar que ninguna persona adulta, menos jóvenes, fume dentro de las casas, ojalá no fumara nunca. Tercero, que
en lo posible se utilicen mascarillas en todas las partes donde hay aglomeración de gente para evitar llevar virus a las casas. Cuarto, todo enfermo crónico tiene que tener al máximo, ser lo más estricto posible en su tratamiento y en sus controles, toda vez que un enfermo crónico respiratorio y un enfermo crónico cardíaco son gente que puede sentirse absolutamente indefensa y estar indefensa frente al ataque viral. Por lo tanto, si mantenemos todas esas condiciones, por supuesto lavarse las manos y todo lo que se ha aconsejado, ¿no es cierto?, para el virus coronavirus SARS-CoV-2, va a propender a que el contagio sea menor. Pero evidentemente la carga viral que nos vamos a encontrar en invierno, la contaminación externa que puede ocurrir, porque si bien es cierto la producen los vehículos, las fábricas no han dejado de funcionar. La inversión térmica, que es el aplastamiento de las capas superficiales que ocurre normalmente en la cuenca de Santiago, no va a dejar de producirse. Por lo tanto, tenemos muchas cosas en contra y en lo posible, lo que podemos manejar, lo debemos manejar con el máximo de rigor. Doctor, bueno, esto preocupa porque en el fondo es la realidad de todos los años, que siempre estresa al sistema de salud, pero este año, como decimos, tiene que convivir con el COVID, que ya está estresando fuertemente el sistema de salud. Son 10 días, doctor, consecutivos donde ha ido registrándose un aumento de casos, donde se ha ido ocupando mucho más las camas UCI, que son las camas donde están los pacientes más complicados. ¿Cómo ve usted lo que está pasando con el coronavirus? Algunos dicen que estamos viviendo el pic, otros dicen atención porque podría agudizarse más la situación en las próximas semanas. A ver, cada vez que hemos dicho, viene el pic como un fantasma que se cierne sobre nuestro país, ¿no es cierto?, probablemente todos nos hemos equivocado porque no sabemos realmente el comportamiento. Lo que estamos viendo, y eso es categórico, es un ascenso progresivo de la cantidad de gente y la mantención sobre 1000 pacientes. Pero lo peor que pasa, Carla, es que nosotros vemos lo que está ocurriendo de cosas que han acontecido en el pasado. Cuando vemos pacientes que se hospitalizan, pacientes que llegan a la UCI, pacientes que hay que intubar, son los pacientes que ya se confirmaron hace 10 días atrás, ya que el compromiso inflamatorio máximo ocurre no los primeros días, ocurre después del 7º, 8º, 10º día aproximadamente. Por lo tanto, lo que está aconteciendo ahora son los pacientes, doctor, de hace una semana. Pero tanto es así que probablemente vamos a encontrar una situación mucho más angustiosa entre los próximos días. Eso quiere decir que, no sé, de los 1.658 casos del último informe que fue ayer, vamos a tener un número de personas que en una semana más podría requerir hospitalización, cama de paciente crítico, ventilación mecánica, porque en el fondo ahí tenemos un margen que cada día es más corto, que es más pequeño, y estamos sumando a razón de 1.300, 1.400, 1.500 y hasta 1.600 casos por día. Claro, si se mantienen los porcentajes y las cifras que solemos ver y que lo que ha dicho en todo el mundo, sabemos que 80-85% de esas personas se mejoran absolutamente total, fuera de su casa prácticamente sin ningún medicamento. Pero hay un pequeño porcentaje que se complica, 5% pongámosles como mínimo, 10% aproximadamente puede hospitalizarse. Ese 5% requiere habitualmente hospitalización y muchos de ellos ventilación mecánica. Recordemos que según las estadísticas que tenemos, 3 de cada 4 pacientes que están en unidad intensiva unidad de paciente crítico, requieren ventilación mecánica. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Tratar de gestionar, de hacer una logística lo más eficiente posible para tener desocupadas camas en los sectores que estamos viendo que están muy comprometidos, que son esta área donde nos encontramos ahora, el suroriente, el suroccidente, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para precozmente trasladar gente a otros lugares menos congestionados para estar dispuestos, porque muchas veces los pacientes requieren la cama de intensivo, la ventilación mecánica ahora en un segundo y no alcanzan a trasladarse. Entonces podría ser un riesgo tremendo si eso no lo hacemos bien y el Ministerio lo está haciendo, hemos visto que ya se están trasladando gente, se abrió sectores donde se pueden llevar enfermos mucho más estables y nos van a dar la posibilidad de tener más camas de intensivo dispuesta para atender a nuestra población. Ahora, doctor, muchos han dicho que está muy bien que esto se haga. Si el sistema actual fuera el mismo que tenemos todos los años, ya hubiese colapsado. Se ha ido robusteciendo para estar preparados para el COVID. Pero también hay muchos expertos que insisten en que aquí lo que hay que hacer es frenar el número de contagios nuevos. Por lo mismo que usted dice, si seguimos a esta razón de contagios día a día, probablemente eso va a rebotar las próximas semanas con mucha más gente que va a poder agudizar ese cuadro. Usted, por ejemplo, cuando ve lo que está ocurriendo, ¿cree que se justificarían medidas más restrictivas para bajar el número de contagios? ¿Qué tan urgente es eso? Evitar que la gente se siga contagiando.
A ver, hay que entender que cuando hablamos de una cuarentena total es una medida tremendamente gravosa en muchos sentidos, muchas externalidades, mucho sufrimiento a la gente. Por lo tanto, ese es el último recurso. Pero evidentemente aquí le estamos pidiendo a la gente, porque un trabajo tiene el gobierno, un trabajo tienen los médicos, un trabajo tienen los intensivistas, pero hay un porcentaje enorme de trabajo del quehacer de la población general. Si la población general no entiende, y un porcentaje, por pequeño que sea, no cumple las medidas que se han dictado, nos van a contagiar mucha gente. Recuerden que este virus tiene una contagiosidad muy importante, por lo tanto, si eso persiste así, yo creo que las medidas de cuarentena debieran ampliarse. Y eso por eso se está viendo día a día, hora a hora, y se tiene una georreferenciación muy clara, como se vio en una cosa que salió en la publicidad, parece ser sin permiso, en que se tiene muy claras las notas respecto a dónde hay que tener el foco. Y si eso está claro, y si eso persiste, debiera hacerse una cuarentena mucho mayor, siempre y cuando la gente siga persistiendo en hacer las necedades que está haciendo a parte de la población, especialmente los jóvenes. Claro, bueno, ahí hay dos grupos. Hay gente que efectivamente no hace caso y hay otra gente, doctor, que tiene que salir a trabajar porque si no, no come simplemente, y eso también se ha evidenciado como parte de las brechas sociales que lamentablemente arrastra también nuestro país. Siempre estamos bien pendientes de los insumos. Yo le he hablado de las camas críticas, de los ventiladores mecánicos, pero también hay una mirada de atención y de preocupación sobre los equipos médicos que también enferman. Eso también la experiencia internacional lo ha demostrado. En Chile también estamos teniendo casos de personas que componen el personal médico que han ido enfermando. Y muchos se preguntan si van a dar abastos. ¿Cómo ve usted eso? Porque tampoco es llegar y poner a un doctor que no tenga demasiada experiencia o cualquier persona del equipo médico a reemplazar, ¿no? Usted lo dice, es muy, muy importante el equipo médico. Cuando hablamos de equipo médico, hablamos desde el médico, el personal de aseo, los auxiliares, los TENS, los kinesiólogos, que son todos tan importantes y cada uno de ellos tiene una labor crucial. Hay que recordar que la infección o el contagio del personal de salud habitualmente se hace en las casas. Solo el 15-20% de los que se infectan del personal de salud ocurre dentro de los hospitales. Esos son los estudios extranjeros, por lo menos. Por lo tanto, tenemos que insistir en que tiene que haber los insumos adecuados. La segunda pregunta que usted es súper importante. Cuando se tiene un respirador, se tiene una sala, no se puede tener cualquier médico. Es un médico intensivista, es una enfermera especialista, un kinesiólogo especialista y todo un equipo que funciona adecuadamente. Y no es de un día para otro entrenarlo. O sea, no es tan fácil decir, vengan médicos de afuera, vengan médicos de acá adentro, venga cualquiera. El entrenamiento es largo, es difícil. ¿Y eso qué significa? Lo podemos hacer, pero puede significar que vamos a estar bajando la calidad de la atención y evidentemente eso conlleva lo que más tememos, que aumento de la letalidad. Ahora, si no hay nadie que lo pueda atender, lo vamos a tener que hacer. O sea, en casos de guerra, como se ha denominado este acontecimiento, ¿no es cierto?, uno tiene que someterse a las necesidades y actuar con lo que tiene. Pero evidentemente lo más importante es cuidar los equipos que tenemos, darle los insumos adecuados, así como tan importante es darle los ingresos mínimos a la gente que tiene que estar en cuarentena, porque si no, lo que va a pasar es que la gente va a desobedecer porque no entiende o porque tiene que hacerlo porque si no se muere de hambre. Tal cual. Bueno, doctor, hoy día debería ser también un día donde en el balance se tomen medidas, haya anuncios, lineamientos, así que nos vamos a quedar bien pendientes porque obviamente las cifras de los últimos días han alertado y se van a tener que tomar decisiones en torno a ellas también. Muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. Que le vaya bien. Dispuesto como siempre, que le vaya bien a usted. Pues, hasta Gracias, luego. doctor. Nos vemos. Ahora. Bien, vamos a otro tema porque hay preocupación por el alza de delitos de robo con violencia e intimidación en al menos 9 comunas. Las autoridades se comprometen a enfrentar el problema con un plan especial de seguridad y está hablando justamente el subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, a quien escuchamos. Que tengamos información certera al respecto. Le insisto, por ahora la información es muy preliminar. Yo prefiero tener información certera respecto a lo que ocurrió en los hechos cuando esté Carabineros se pueda constituir en la zona. Subsecretario, estamos en vivo para Canal 24 Horas, para TVN. Si nos pudiera detallar respecto a estos operativos protagonizados por Carabineros con varias personas detenidas. A ver, el foco, lo que está hoy día en exhibición es el resultado de las operaciones investigativas llevadas adelante por Carabineros de Chile, por el OS7 de Carabineros, por el rol investigativo que hace Carabineros en conjunto con la Fiscalía para esclarecer
delitos. En este caso están los resultados, hay droga, hay munición y armas de fuego que son utilizadas para hechos ilícitos, muchas de ellas con su número de serie borrado, lo que dan cuenta que son utilizadas para la comisión de delitos. Hemos dado desde el día de ayer un balance de lo que ha ocurrido en la última semana, que da cuenta del foco que estamos dando, no solo de fiscalizar las cuarentenas y los toques de queda, sino además seguir persiguiendo el delito con la mayor estrictez, incautando armas de fuego que son utilizadas para la comisión de delitos, droga que es utilizada en la comisión de delitos y también que es incorporada al mercado ilícito, y además personas detenidas y vehículos que son recuperados, que han sido utilizados o han sido víctimas de delitos. Y por lo mismo creemos muy relevante la operación Valorar, lo que ha hecho el Carabineros de Chile para sacar de circulación lo que más daño produce en nuestra sociedad, armas de fuego y droga que genera tanto daño. En este caso el análisis continúa en que los delitos violentos han tenido un alza importante en relación al otro tipo de hechos menores, que esos han ido tendencia a la baja. A ver, yo creo que aquí lo que hay que mirar son las series largas de delitos. Nuestras estadísticas lo que te muestran es que los delitos de mayor connotación social han mostrado una disminución sustantiva que llega a más del 30% de disminución de los delitos. Sin embargo, eso no nos puede llevar a que no perdamos el foco, y eso es lo que se muestra hoy día, cuando los delitos que son más violentos se cometen con armas o están vinculados con el tráfico de drogas o con el robo de vehículos. Bueno, es ahí donde hemos puesto el foco, y eso es lo que muestra el resultado de las diligencias que estamos viendo hoy. Armas de fuego incautadas, droga incautada y vehículos recuperados y personas detenidas como consecuencia de la labor que desarrolla Carabineros de Chile. Subsecretario, mi colega le preguntó respecto a Conchalí, los fuegos artificiales, pero también esto se repitió tanto en Ñuñoa como en Maculo durante varias horas. ¿Tienen antecedentes respecto a esta situación? Cada una de esas situaciones es algo que también dice relación con lo que estamos viendo hoy. Cada tiro que se dispara en nuestro país, cuando es recuperado, se lleva adelante pericias para identificar qué tipo de arma es la que la realiza y poder identificar si esa arma ha sido utilizada en otro tipo de delito. Bueno, cada vez que se utiliza un arma de fuego y cada vez que no se respeta el toque de queda, Carabineros y la policía va a estar procediendo para fiscalizar que las normas se cumplan adecuadamente, y cuando hay comisión de delitos, bueno, proceder conforme a eso, junto con la Fiscalía Nacional y, si es necesario, junto con la acción del Ministerio del Interior, para llevar adelante las investigaciones y obtener resultados y condenas para aquellos que sean responsables de los hechos. Super, muchas gracias. Bueno, entonces, Carla, las palabras del subsecretario del Interior, fundamentalmente con varios detenidos que han tenido los C9 de Carabineros, también el Servicio de Encargo y Búsqueda de Vehículos, al igual que el OS7, el subsecretario Juan Francisco Gali, en conjunto con el general de Carabineros, el coronel del OS9, con el fin de poder detallar esta cantidad y además incautación de varias armas, las cuales están modificadas, tienen un grueso calibre, más de 10 personas detenidas entonces a nivel de región metropolitana, incluso algunos infringiendo el toque de queda, Carla. Bien, muchísimas gracias, Fabián, un tema de mucha preocupación, por cierto. Nos vemos. El tiempo. Una mañana muy fría aquí en la región metropolitana. Vamos a ver lo que va a pasar el resto del día, también en otros puntos de Chile, con Iván Torres. ¿Cómo estás, Iván? ¿Qué tal? Buen día. La mínima fue de 3.9 a las 6 de la mañana con 3 minutos. No es la más baja, fue un abril 3.7. Importante destacar la máxima de ayer, que apenas llegó a 16 grados. Tuvimos una jornada otoñal, pero hoy día la situación cambia. Seguimos en presencia de altas presiones, viene aproximando un sistema frontal hacia la zona sur. Hay que tener precaución con este sistema frontal en el sentido de la gran cantidad de agua que puede dejar en la región de los lagos, especialmente también en el sector de la precordillera, a contar ya de mañana. Hoy, por de pronto, el tiempo es muy estable prácticamente en todo el país. De inmediato revisamos el pronóstico para el día de hoy. Cielo despejado parcial acá en la capital,
y esperamos una máxima de 22 grados. Así que en general, entre parcial y despejado, algunas nubes altas, nada más que eso, ya tenemos 4.3 y reitero entonces la mínima 3.9. 22 grados para el día de hoy en Santiago Centro, 23 al norte de la capital. Detalles para todo el país. La zona norte. En Arica esperamos cielo parcial, despeja en Iquique, Antofagasta, cielo claro, 20 grados en Copiapó, cielo despejado y La Serena también despeja con 18 grados. En la zona central, Valparaíso, una máxima de 19, parcial, Rancagua, Talca, Chillán, Concepción, nubes parcial en la mañana, bancos de niebla, frío matinal, 18 grados en Talca, 17 en Concepción. La región de la Araucanía, de los ríos y de los lagos tiene nubes bajas y bancos de niebla en algunos sectores. Esperamos que quede parcial en Temuco y en Valdivia con 14 grados. Osorno se mantiene nuboso, a ratos parcial, máxima 14 grados. Recordemos los bancos de niebla. En Puerto Montt parcial y Quellón, cielo nublado con 13 grados. Más al sur, la región de Aysén. Coyhaique, una máxima de 8 grados, cielo nublado. En Chile Chico, 9 grados. Puerto Natales, 5 grados. En Punta Arenas, cielo nublado también en Puerto William. Hay algunos chubascos, pero a fines del día en la Patagonia. Detalles para los próximos días en Santiago, porque se mantiene el alza esperada, ¿no es cierto?, para este fin de semana, especialmente el sábado acá en Santiago. 23 grados para mañana jueves, parcial, día viernes 26 grados, 29 el sábado, baja el domingo 25 grados y el día lunes va a estar nublado en la mañana, después despeja con 18 grados. En general, entonces, esperamos que las temperaturas máximas comiencen a aumentar notoriamente hasta el día sábado y después comienza nuevamente a disminuir y el día lunes va a estar con cielo nublado, despeja ya el atardecer y una máxima de 18 grados. Respecto a las mínimas, se mantienen más o menos bajitas, 5 o 6 grados. Ya pues, hay que cuidarse, ¿eh? Está bien es. Variable el tiempo. Gracias, Iván. Bueno, buen día. Que te vaya bien, nos vemos. Internacional. Bien, vamos a ver qué ha pasado en el resto del mundo. Estamos bien pendientes también del coronavirus en otras latitudes. Ignacio Martí-René nos va a contar todos los detalles. Hola, Nacho. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo andás? Muy buenos días para ti, buen día para todos, un saludo muy grande. Vamos a comenzar hablando desde España con lo que está ocurriendo respecto de la pandemia del coronavirus, como bien decías, porque se mantiene, según las autoridades, la estabilidad de los datos en este país europeo, uno de los más afectados a nivel global por la pandemia. En cuanto al número de contagios y de fallecidos, el gobierno considera que la evolución ha sido muy favorable, pero sigue llamando obviamente a la cautela a la ciudadanía. España registró este miércoles una estabilización de los fallecidos por coronavirus con 184 nuevas muertes en las últimas 24 horas y también en cuanto a los nuevos casos de contagio con 439 personas infectadas en el último día, según informó el Ministerio de Sanidad español. Los fallecimientos son 8 más que el martes y totalizan ya 27.104 en este país, mientras que los casos detectados suman casi 229.000. Los pacientes recuperados son cerca de 141.000 en todo el país europeo. Se sigue superando el número de personas que se recuperan. Supera al de nuevos contagiados diarios. La evolución de la pandemia es muy favorable en España, según afirmó en rueda de prensa este miércoles el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, y aunque consideró que estamos ya en los últimos casos, dijo, insistió nuevamente en la prudencia. El especialista instó a reabrir las libertades con muchísimo cuidado y consideró positiva la implantación de una cuarentena para los viajeros que lleguen a España de otros países. Eso se los informábamos ayer. Toda persona que llegue desde el exterior a España va a tener que someterse a una cuarentena obligatoria de 14 días. Y esto dijo que es importante ante el peligro de la importación de nuevos casos que puedan provocar rebrotes en este país que está comenzando a salir de esta grave crisis sanitaria en medio de una flexibilización, una desescalada de las medidas de confinamiento, pero se mantiene el estado de alerta al principio hasta el próximo 24 de mayo. Las regiones que más casos nuevos siguen notificando en España son las de Cataluña y Madrid, las dos donde la pandemia ha golpeado más fuerte, y por ello esas dos regiones no están incluidas en esta primera fase de la reducción de las medidas de confinamiento. Vamos ahora a Dinamarca, tú lo mencionabas más temprano, Carla. Este país europeo se convirtió en la nueva nación que ha superado la pandemia de coronavirus al asegurar que logró controlar los contagios.
Dinamarca, de casi 6 millones de habitantes, declaró este martes que gracias a un esfuerzo colectivo pudo frenar la curva de contagios y de fallecidos, y aseguró que tiene muy pocas probabilidades de tener una segunda ola de infectados. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, aseguró que ahora van a implementar una estrategia de testeo más ofensiva todavía de la que ya estaban aplicando, que era bastante importante, y señaló que están preparados para enfrentar un nuevo rebrote, un nuevo brote respiratorio. Esto siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que ha dicho que a los países que están comenzando a reducir las medidas de confinamiento tienen que aumentar los testeos, aislar a las personas contagiadas y mantener alta la guardia y el seguimiento de todos los casos para evitar precisamente una nueva ola de contagios. Bueno, dos claves para el éxito de este modelo danés ha sido el alto testeo y también el aislamiento de las personas contagiadas, una fórmula que fue aplicada también por otras naciones que han contenido de manera exitosa la propagación del coronavirus, como por ejemplo Nueva Zelanda, que también hace un par de semanas se declaró que ya había logrado contener la enfermedad, la propagación de este virus. Así que bueno, un nuevo país que logra avanzar y de manera exitosa evitar que se siga propagando el coronavirus. Vamos ahora al Reino Unido, que inició este miércoles la reducción gradual del confinamiento, tal cual lo había anunciado el gobierno del primer ministro Boris Johnson. El Ejecutivo británico reportó este martes 627 fallecidos más entre los pacientes con COVID-19 en hospitales, residencias y domicilios, y ya llega a un total de 32.700 víctimas mortales desde que comenzó la pandemia. Las cifras del último día serán brindadas más adelante en esta jornada. En paralelo a esos datos, la Oficina Nacional de Estadísticas británica informó que se han registrado más de 35.000 muertes entre Inglaterra y Gales hasta el 9 de mayo a causa del coronavirus. Ha habido siempre una diferencia entre los datos de la Oficina de Estadísticas y los que brinda el gobierno en sus reportes oficiales. Por otro lado, el primer ministro Boris Johnson informó hoy que 144 trabajadores de la salud y 131 cuidadores de personas enfermas han fallecido por coronavirus en el Reino Unido. El premier indicó que el desconfinamiento es enteramente provisional y condicional y llamó hoy a la población a seguir obedeciendo el distanciamiento social. Recordemos que el gobierno británico recomienda que a partir de este miércoles los empleados en sectores como la construcción y la manufactura comiencen a regresar al trabajo, si bien en regiones como la de Gales, Escocia e Irlanda del Norte consideran prematuro el plan de desescalada de Londres. Y bueno, se han desmarcado de ese calendario, instando a sus ciudadanos a no retomar las actividades. Los planes de Johnson prevén comenzar a reabrir escuelas primarias a partir del mes de junio y evaluar en julio la posibilidad de retomar la actividad en restaurantes, en peluquerías y en otros establecimientos. Pero en base a lo que ha dicho hoy el propio primer ministro Boris Johnson, todo lo irán evaluando a medida que pasen los días, y este plan de reducción del confinamiento puede dar marcha atrás o puede revertirse y retomar las medidas de cuarentena obligatoria si se disparan los contagios. Vean ustedes, en Italia, la región de Lombardía anunció la creación de un banco de plasma hiperinmune para combatir al coronavirus. Esta región noroccidental, que ha sido la más golpeada por la pandemia, lanzó un banco de plasma hiperinmune después que una terapia experimental con sangre de 46 expacientes de COVID-19 redujera la mortalidad de los contagiados del 15 al 6%. Según informó el diario italiano La Stampa, cerca de 500.000 personas van a ser analizadas. Al principio se verificará el nivel de inmunidad y la fuerza de los anticuerpos en su plasma. Una vez que se haya concretado la capacidad, se les pedirá que hagan la donación, según afirmó el consejero de Bienestar lombardo Giulio Galera. La experimentación se realizó en 2 hospitales de Lombardía entre el 17 de marzo y el 8 de mayo. El objetivo era evaluar la reducción de la mortalidad a corto plazo en cuidados intensivos, también la mejora de los parámetros respiratorios y la de los parámetros relacionados con la inflamación. Los datos mostraron que los resultados más significativos se lograron en cuanto a la reducción de la mortalidad. Se habla entonces de un tratamiento para las personas que ya están contagiadas. No, en estos estudios no se ha avanzado en prevenir el contagio de la enfermedad en base a una vacuna, sino al tratamiento que sea exitoso para evitar una mayor mortalidad. Este tratamiento se realiza a través de una transfusión
a personas enfermas con plasma sanguíneo de personas que se han recuperado, que se han curado de coronavirus, para eliminar más rápido la enfermedad y reducir sus daños. Italia ha registrado ya más de 30.900 fallecidos y se superan los 221.000 casos desde el inicio de la pandemia. Un nuevo avance entonces en las investigaciones científicas que también se están realizando en otras partes del mundo, como en Israel, con este tipo de tratamientos con plasma para curar a personas enfermas con COVID-19. Vamos ahora a Estados Unidos, donde Nueva York anunció en las últimas horas la reapertura de algunas actividades comerciales y recreativas. Recordemos que este estado, el más afectado de Estados Unidos, supera los 337.000 contagiados. El gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció que algunas actividades comerciales y recreativas de bajo riesgo, dijo, van a retomar a partir del próximo viernes en todo el territorio tras el cierre y el confinamiento por la pandemia. Las actividades en cuestión, bueno, comprenden negocios que se ocupan principalmente de la jardinería, actividades recreativas al aire libre y de bajo riesgo, y también los autocines. Así, además, el próximo viernes podrán reabrir la construcción, fabricación de suministros mayoristas y la venta minorista para recoger productos en tienda o enviados a domicilio directamente. También la agricultura y la pesca. El estado de Nueva York, que es el epicentro de la pandemia en Estados Unidos, supera ya los 337.000 contagiados y los 26.000 fallecidos. Pese a que han reducido las hospitalizaciones, el número de contagios sigue aumentando de manera diaria. Y las autoridades hablan de que ya se está conteniendo la curva, pero de todas formas las cifras siguen siendo alarmantes en ese estado norteamericano. Y en Estados Unidos también, pero en Los Ángeles, un hecho que ha llamado la atención y ha causado gran conmoción. Un grupo de internos de la cárcel del condado de Los Ángeles fue sorprendido intentando contagiarse con COVID-19 para obtener su libertad. En un video de seguridad que estamos repasando, se observa dentro de las instalaciones de ese penal a reclusos turnándose para tomar sorbos de agua de un mismo envase o respirando con la misma mascarilla, a través de la misma mascarilla. Según el sheriff del condado, Alex Villanueva, esto era parte de un plan para enfermarse, lo que provocó un brote de COVID-19. 30 reclusos que dieron positivo y 2 debieron ser liberados y hospitalizados. Las autoridades de salud precisaron que el primer caso de coronavirus en esta cárcel se dio hace 3 semanas y activistas ya han expresado que los correccionales de Los Ángeles no han hecho lo suficiente para detener los contagios, no han tomado las medidas sanitarias ni de distanciamiento social necesarias para evitar brotes en centros carcelarios. En el estado de Florida, pero en un hecho mucho más alegre, por cierto, una familia ha llamado mucho la atención y se ha viralizado en redes sociales porque este papá, aprovechando el talento de sus hijos musical, ha formado una banda con su familia en plena cuarentena para sobrellevar la situación. Y estos videos, que obviamente han subido a redes sociales, se han hecho virales. Colt Clark and the Quarantine Kids, Colt Clark y los niños en cuarentena, se llama la banda familiar original, que nació en pleno confinamiento en Estados Unidos. Este papá, que fue quien creó este grupo con sus hijos, señaló que les enseña una nueva canción todos los días, la ensayan durante la tarde y a la noche realizan este pequeño concierto en el living de su casa, como estamos viendo. La mamá, que no canta, es la que se ocupa de grabar los videos, es la productora de la banda y los sube a YouTube, donde ya acumulan miles de visualizaciones. Como ven en la imagen, la menor, la niña de la familia, es la encargada de presentar los temas musicales y además se ha convertido en la gran sensación y la preferida del público en internet por su alegre modo de bailar de una manera simpática, sin lugar a dudas, de sobrellevar la cuarentena y alegrar a otras personas a través de estos videos que son subidos a redes sociales y a YouTube. Y cerramos también con otras imágenes divertidas que tienen que ver con la ocurrencia de la gente y de una manera de salir adelante en el marco de esta crisis sanitaria global. Vean ustedes, un hombre español tuvo la ocurrencia de disfrazarse cada vez que bajaba desde su departamento para botar la basura en los contenedores de su barrio, esto en plena pandemia en la ciudad española de Puerto Llano. Estos videos también se hicieron virales. Jaime Coronel tuvo esta idea durante los días de confinamiento y para hacer más llevadero el encierro, recurrió a estos disfraces que guardaba en su casa, que utilizaba para celebraciones de Halloween con su familia, y a esta humorada se sumó también su hija, y ambos comenzaron cada día a salir a la calle vestidos
de algún personaje recibiendo los aplausos de sus vecinos, mientras que la esposa de Jaime, la mamá de la nena, se encargaba de grabar desde la ventana del edificio el paso de su marido y de su hija para subir esas imágenes en redes sociales, donde ya tienen más de 3 millones de reproducciones. Un poco de alivio a la tensión y a la preocupación por esta pandemia, la ocurrencia de muchas personas para sobrellevar de mejor manera esta situación y también, por qué no, alegrar a otros que la están pasando mal con esta pandemia de coronavirus, Carla. Oye, pero este hombre tenía una bodega completa de disfraces súper producidos, divertido esto que se ha hecho viral y que ha tenido un montón de también reproducciones. Otra cara, otra forma de vivir también con otro ánimo esta cuarentena. El recuerdo para la niña, además, va a ser increíble. Gracias, Ignacio. Sí, sin dudas. Que te vaya bien, que tengas un buen día. De nada, nos vemos. Ahora. Bien, vamos a esto que preocupa, porque debido a la alta demanda, algunas clínicas y centros privados de salud han tenido que suspender la toma de exámenes PCR, el test que detecta los casos del coronavirus. Desde el Ministerio de Salud afirman que sí existe stock suficiente, que las suspensiones en el sector privado se debe a situaciones específicas. En los lugares donde se sigue haciendo el test, vemos esto, largas filas, mucha gente esperando poder hacerse el examen. Rodrigo Pérez nos va a contar lo que está pasando en una clínica aquí en el sector oriente de la capital. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Qué tal, Carla? Son largas filas de personas que en primero ya habían solicitado algún número para realizar los exámenes y también hay otra fila de personas que van a realizar la fila para solicitar el número y así garantizar alguna atención, pero para mañana. Esto es en la Clínica Indice, en el Centro Médico Los Conquistadores, así que vamos a conversar con algunas personas para que nos cuenten qué tal. Buenos días. ¿Cuándo sacó usted número? Cuéntenos un poco cómo es el proceso acá primero. Ayer pedí una hora médica, medicina general, fui al doctor, no hubo ningún problema, fue rápido y después me dijeron que viniera a este edificio y acá es la sorpresa la cantidad de gente que hay. Y me dieron un número para hoy día, al día siguiente. ¿Por la empresa viene usted o por manera propia? Yo soy visitador de obra de mi empresa y por lo tanto para ingresar a una obra donde hay un foco de COVID en Vitacura, me pidieron el examen COVID para entrar a la obra. Perfecto, listo. No tengo síntomas. ¿No tiene síntomas? No tengo síntomas. De igual manera está acá solicitando, o más bien ya tiene el número, pero aquí tiene que hacer entonces la fila para ir. Exacto, para ahora ir al laboratorio. Listo, muchas gracias. Vamos a conversar con otra persona. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Usted visitó también otros lugares para realizar la prueba? Sí, fui a los centros de Bupa y no estaban dando el PCR. Entonces, alguien me dieron un número acá y volví acá para hacerme el examen. Listo. ¿Desde la propia empresa o porque usted tiene algún síntoma vino acá? No, la verdad es que vine a consulta médica normal, había tenido unos dolores de cuerpo, un poco de gripe y me dijeron que por protocolo estaban tomando a toda la gente PCR que tuviera síntomas más que nada como gripe. Listo, muchas gracias. Ahí está entonces, Rodrigo. Para contextualizar, esta es una fila de personas que ya tienen el número, pero ahora después vamos a conocer la otra fila de personas que vienen por el número. Te escucho, Carla. Sí, no, es bueno esto, el poder saber por qué la gente se está tomando el examen. Ahí tú tienes distintas situaciones de distinta naturaleza. Gente que dice, lo que pasa es que en mi trabajo me lo piden porque hay un brote, por ejemplo. Entonces puede haber una sospecha. Hay otros que dicen, yo he tenido algunos síntomas. La primera persona de la empresa no tenía síntomas. El segundo te dice, he tenido algunos síntomas. La pregunta es, ¿qué va a pasar en una época del año donde nos enfermamos de un montón de cosas y hay síntomas que pueden ser muy similares a otras patologías? Esto también está generando un estrés en la toma de exámenes. Sí, son distintos Por contextos. favor, Miren, vamos a escuchar números para el ahora día de mañana. una indicación que están dando. Vamos a esperar a que todos se formen en fila, ¿cierto? Como estamos, vamos a repartir los números para mañana y no tenemos más información al respecto. Ya, en este momento ya tenemos toda la gente que tenemos que atender con números. Desde mañana es por orden de llegada. El número es un comprobante de que ustedes estuvieron acá. ¿Ya? Ahora los vamos a empezar a repartir. Hay unos formularios que tienen que llenar y tienen que venir con eso listo para mañana la compra del bono. Es decir, van a dar solamente 100 números para hoy. Ese es el panorama para esta jornada.
No, los números de hoy están listos. Dimos 150 números que estamos ya atendiendo a los pacientes que están en una fila aparte y ahora estamos repartiendo los números para mañana, para la atención de mañana. Ya, todo para mañana. ¿Y para los próximos días, por ejemplo, o eso se va evaluando? Bueno, nosotros tenemos que esperar información de nuestros superiores, ¿cierto? En este caso el director médico de la clínica. Y ahí estamos esperando a ver qué sucede, porque estamos con toda la contingencia nacional, ¿cierto? Estamos todos relacionados con este tema. Muchas gracias. Ahí está entonces una indicación, una información muy importante que van a entregar estos distintos números para así garantizar la atención, pero para mañana. Vamos a conversar con algunas personas acá. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Cuénteme, ¿intentó realizar el examen de prueba en otro lugar, en otro sector? No, porque está todo ocupado, en todos lados. Están las mismas filas, todo lleno. Entonces hay que llevar temprano, ¿no? ¿Tienes síntomas o es porque te mandaron a realizar el examen? No, es por precaución nomás, para realizar el examen. ¿En tu caso también? Sí, también es por precaución. Ayer, de hecho, llegamos nosotros acá, justo cuando estaban repartiendo los números, y nosotros quedamos 6. Y nos mantuvieron acá esperando. Y después una señorita nos dijo, ya váyanse para la casa y mañana tienen que venir a primera hora. Llegamos aquí a las 5:40 y ahora nos dicen no, que es por número. Y nos mandaron a esta fila y estábamos de los primeros. Así que de nuevo mañana tenemos que volver. Muchas gracias. Te escucho, Carla. No, sí, quería saber, ellos dicen por precaución, pero ¿cuál es la precaución? En el fondo es gente que ha estado en contacto con alguien que tiene el coronavirus y por tanto sospechan. Es gente que se está sintiendo mal, que tiene un poco de fiebre y por tanto sospechan. Porque aquí se puede generar lo que ya se ha generado en otras clínicas. Tenemos Integra Médica, la Clínica Dávila, la Clínica Santa María, el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, que dicen que tienen que suspender el hacer este examen porque falta un reactivo, pero esto se debe a la demanda que ha ido intensificándose para poder hacerse el examen. Entonces, la pregunta es si hay una real justificación para hacérselo o si se está haciendo demasiado precavido al final y se pide el examen más de la cuenta o se podría dosificar mejor. Sí, vamos a ver si nos pueden reiterar ese punto en particular. Aquí la persona con la que estábamos conversando, porque están teniendo algunas otras indicaciones, también considerando que ellos estuvieron ayer y ahora van a ver la situación para hoy. Amigo. Se está ahí esperando la indicación, pero claro, hay algunos que vienen por manera preventiva, pero vamos aquí a conversar. Hola, ¿qué tal? Buenos días. La razón por que usted se viene a tomar el examen. Porque estuve con una persona que le dio positivo y entonces quiero saber porque mi papá tiene 87 años y los pongo, y en donde vivo yo, vivimos las 3 hermanas y somos todas mayores de edad. Sí, mientras avanzamos en la fila, ¿y usted intentó realizar el examen en otra clínica? No, por eso vine acá, fui al consultorio y no lo hacen mientras usted no tenga síntomas. Muchas gracias. Bueno, ahí está entonces algunas personas que están en este lugar. Sí, ya, vamos a hacer inmediato el caso. Estamos al aire en vivo, sí, para que nos deje salir de este lugar. Está bien, nos entendemos su trabajo, pero bueno, esa es la situación donde a esta hora entonces vamos a escuchar también aquí otro ambiente de la situación que ocurre. Ya, gracias. Volvemos con ustedes. En su caso bien particular nos decían que por prevención vinieron a hacerse el examen, pero ¿tuvieron algún contacto con alguna persona en este caso? Sí, mi tía. Caso confirmado. Sí. Entonces tengo que hacérmelo por precaución, para saber. Porque estuve con mi prima chiquitita que es bebé. Entonces por eso. ¿Y en su caso también? ¿No? Sí, por lo mismo, por precaución y por los compañeros de trabajo. Muchas gracias. Ahí está entonces el panorama, una de las situaciones que ocurre aquí en la Clínica Indígena, en el Centro Médico Los Conquistadores, de personas que han llegado para solicitar un número. Se encuentran con esta sorpresa que tienen que solicitar un número para recién poder tomarse el examen la jornada de mañana. Está la otra fila también de personas que ya garantizaron su número y que podrán realizarse el examen durante esta jornada. Son cerca de 100 números los que para hoy y que van a poder ser realizados mañana, están garantizados, pero esta clínica, en este lugar, se están realizando los exámenes
de coronavirus. Sí, eso explica la alta demanda que vemos ahí, esa larga fila, porque hay otras clínicas que han tenido que suspender por la falta de un reactivo la realización del PCR. Ha dicho el Ministerio que el stock está garantizado para el sistema público de salud, pero va a ser un tema que seguramente se va a tener que abordar hoy por parte de la autoridad. Gracias, Rodrigo. Es un día donde además deberíamos tener también anuncio de algunas medidas a raíz de la cantidad de contagios que estamos teniendo, así que vamos a seguir bien atentos a todas las noticias en Canal 24 Horas y también, por cierto, en TVN a través del Buenos Días a Todos. Que les vaya muy bien. Nos vemos.